¿Puedo quedarme?, pregunta el zombi. Apenas mueve los labios. Llevo años de zozobra, dice. En ese momento de su costado se desprende una sombra, una silueta femenina que intenta escapar de su cuerpo, pero que finalmente regresa y se acopla. ¿La ha visto? Irene se masajea el nacimiento de la oreja. ¿Acaso la carraspera que escucha se aloja en algún punto de su nuca, donde la jaqueca gana contundencia? El diablo arruga los ojos. Tiene esas pieles que amasan verde con la edad. ¿Cómo entró? Están lejos de Puno, de su tierra. Ya no existe Lima, tampoco Buenos Aires ni Bogotá. Existen, pero con otros nombres. La cabeza dócil indica la vidriera, la cortina baja y más allá la plaza difusa. Conviene desconfiar. Parece vaca, pero los hay perro y los hay lobos. Para ganar tiempo, Irene abre la puerta y la brisa matinal se cuela, enredando unos cabellos oscuros en las patas de la mesa. Tiene que echarlo, ahora o nunca. Fuera, exige. El durazno del grito se le atraganta en el cuello. Mejor lo expulsaría, libre de ese estacazo que le martillea la nuca. Calcula. Para recuperar la pistola debe dejarlo solo, subir la escalera hasta su dormitorio, volver corriendo y echarlo. Mierda de jaqueca que le nubla el entendimiento. Pongamos que en tanto Irene sube y baja, él inicia otra acción que la perjudique. A cada acción su reacción, lo sabe. A cada acción su reacción. Es una regla. Fuera, grita. Algo consigue. Él se endereza en el sillón, pero iniciado ese movimiento su cuerpo se derrumba. El sillón pivota 45 grados y la cabeza del intruso queda colgando hacia un costado, semejante a un muñeco que se desarticula. Entonces lo reconoce. Es José María Arguedas. Mejor reír. El zombi verde que apareció en su peluquería es el escritor Arguedas. Ver para creer. Los hombros de Irene se aflojan. El diablo no conoce imposibles. Disminuido a una fragilidad provisional, ojo al piojo, hasta los animales débiles conservan sus garras. Examina otra vez sus rasgos. Es él, Arguedas. Absurdo. Busca en su dispositivo. José María Arguedas Altamirano. Andahuaylas, 18 de enero de 1911, Lima, 2 de diciembre de 1969. Fue escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano, autor de novelas y cuentos que lo han encumbrado entre los grandes representantes de la narrativa indigenista en el Perú, junto con Ciro Alegría y Manuel Escorza. Introdujo en la literatura indigenista una visión interior más rica e incisiva. La cuestión fundamental que plantea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina de origen quechua y la occidental traída por los españoles, que deben integrarse en una relación armónica. Acertó, 1969, muerto está, los aparecidos son muertos, ¿y los diablos acaso están vivos? Entretanto, el zombi Arguedas asoma unos dientes nicotínicos. Después alza el mechón que cubre su frente y el muy cabrón descubre un agujero de 1 centímetro de diámetro a la altura de su sien. Sonríe. ¿Acaso Arguedas se disparó en la cabeza? La cicatriz está revestida por un pellejo rosado, de apariencia tersa. Irene busca en su dispositivo. Esta foto de Arguedas no, otra, 2 gotas de agua. El zombi repite el gesto confundido. La foto en 3 dimensiones se proyecta en el espacio que se abre entre ellos. Los mismos ojos de vaca, con la indolencia equívoca de un pantano. ¿Querés volver a tu casa? Estás a 2.500 kilómetros de tu casa. ¿Sos Arguedas? ¿Llegaste caminando? ¿Te quemó la lluvia de cenizas? ¿Estás vivo o muerto? ¿Huiste de los campos de trabajo? ¿Venís a ayudarme? ¿Te vas a quedar? ¿Cómo es la muerte? ¿Sabés que el mundo cambió?
¿A qué zona perteneces? ¿Tenés salvoconducto? ¿Sos zombi, diablo o persona? ¿Serás terruca vos? ¿Puedo hacer un pedido y que lo cumplas? ¿Te llevaste tesoros, litios, simientes originales o semillas genéticamente modificadas? ¿Cómo están amigos y amigas que leen por gusto? Están viendo a la escritora argentina Bettina Keisman. Ella nos ha leído un fragmento de su novela, les voy a mostrar la portada, El Diablo Arguedas, que ha sido publicado por Animal de Invierno. Y bueno, estamos en la Librería Sur, espacio al que agradezco que nos conceda este espacio para charlar con Bettina. Bienvenida Bettina, un gusto conversar contigo. Bueno, muchas gracias también, es un gusto. Bettina Keisman se ha atrevido a lo que un escritor o escritora peruana hubiera tenido bastante cuidado, porque Arguedas es un escritor totémico, literariamente, efectivamente es muy grande. Pero como ustedes han podido escuchar en este fragmento que nos ha leído Bettina, Arguedas aparece como zombie, pero esta novela, en realidad, más que situarlo como un monstruo, como un fantasma, es un homenaje a Arguedas en la medida que esta novela es bastante intertextual, dialoga sobre todo con el zorro de arriba, el zorro de abajo, la obra de Arguedas, pero también con la realidad misma, y quien se acerque al diablo Arguedas podrá también preguntarse, ¿no? Como decía en el fragmento que leyó Bettina, ¿qué haces acá? Sabes que ya el tiempo ha cambiado, ¿no? Y es muy curioso ese diálogo, Bettina. Pues tú misma has dicho, no siendo especialista en Arguedas, te provocó y te vino a la mente traer un escritor para descolocar un poco a tus compatriotas, que tú decías la literatura argentina tan endogámica, ¿no? Alguien como Arguedas es descolocar literariamente al lector, ¿no? Claro, sí. Y también descolocarme a mí como escritora, también qué podía hacer yo con Arguedas, con este Arguedas que tampoco se sabe quién es, ¿no? Entonces es como una historia, yo pensé que quería, la idea inicial fue que apareció un diablo, bueno, apareció un diablo, y entonces, ¿qué tipo de diablo? Y lo primero que pensé en realidad fue como en los diablos paganos, en los diablos duendes, en los diablos que hacen maldades, que a veces son buenos, a veces son malos, y bueno, y en el diablo que viene a ofrecer algo, intervenir en el mundo, ¿no? Como uno interviene o no en el mundo. Y después se me ocurrió que ese diablo podía ser Arguedas, ¿no? Que ese diablo podía ser Arguedas, obviamente un poco inspirada en el zorro de arriba y el zorro de abajo, pero también porque estaba pensando en los escritores que ya no son, que ya no pueden ser, digamos, como en las voces que nos hablan, ¿no? Porque es un diablo un poco fantasmagórico, y en definitiva, cuando uno lee literatura, siempre lee la voz de alguien que ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos podía decir Arguedas? En una lectura muy personal y que tampoco intenta hacer una lectura ni sobre Arguedas ni sobre la obra de Arguedas, sino como más una exploración a partir de mi experiencia como lectora de Arguedas, con los límites que tenga, ¿no? Y sabiendo, sí, bueno, que había como cierto atrevimiento. Entonces, Sí. por un lado, es cierto que era un gesto provocador hacia el interior de la literatura argentina, tal vez, pero a la vez también con cierto, digamos, con cierto atrevimiento que me daba la distancia, ¿no? Que me permitía hacerlo. Arguedas tan presente aquí, pues, más allá de lo literario, tú sabes, como antropólogo también, como alguien que rescató el arte andino, le dio esa Sí, calidad de arte antes visto casi como una artesanía, una curiosidad, pero sí. Arguedas le dio un peso. Entonces cuando se habla de Arguedas, pues como decía al inicio, hay ese respeto por la figura que representa. Y bueno, curiosamente también se van a cumplir 55 años de su suicidio, ¿no? Entonces Ujú. está muy presente aquí. Por eso también cuando tú dices es un escritor, Arguedas, que en una época como esta estaría algo extraviado, es curioso, ¿no? Porque claro, dialogamos siempre con Arguedas, pero cuando situamos la literatura así en todo el plano, de ahí acaso esa polémica con Cortázar, pues no, Arguedas
para nosotros pues sigue siendo una figura a la que de todas maneras se va a tratar de reivindicar y defender, ¿no? Por todo lo que representa. Sí, quizá en ese sentido también había de mi parte como una cierta reivindicación. Yo soy argentina, me gusta mucho Cortázar, aparte yo tal vez como cierta zona de mi literatura que juega un poco con el género fantástico está ligada a la literatura de Cortázar, eh, pero a la vez, y en su momento cuando leí siendo más chica, ¿no? La polémica con Cortázar, yo estaba del lado de Cortázar, ¿no? Del lado de Arguedas. Y hoy lo veo y digamos, si no solo estoy del lado de Arguedas, sino que aparte me doy cuenta que Arguedas tenía razón, ¿no? Como que hoy en el presente su voz es mucho más contemporánea que otras voces, entre otras cuestiones porque algo de mucho de lo que Arguedas hablaba tiene que ver como con el desgarro de la identidad. Y la novela tiene que ver con eso, ¿no? Como con este personaje que no sabe quién es, quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser. Digamos, eso está tomado como en una clave atravesada por lo fantástico, atravesado por lo lúdico. Es decir, en ese sentido no es en absoluto una clave arguediana, pero quizá la pregunta y la incertidumbre sí tiene que ver con Arguedas. Vamos a situar, ¿no?, al lector y a la lectora con El Diablo Arguedas, ¿no? Bettina nos ha leído un fragmento donde Irene, que es la que tiene una peluquería, ve a este zombie y reconoce que es Arguedas, y vemos con todas las huellas y señales, hasta busca información sobre él, una información muy wikipédica, ¿no?, enciclopédica, de quién es Arguedas, cuándo nació, cuándo murió. Pero como mencionó Bettina también, en la medida que este extraño, que es este zombie Arguedas, va también situándose, ¿no?, en ese ámbito tan particular en el que le toca aparecer. Ella, Irene, el personaje, el protagónico, tiene pues una peluquería y está también atenta con todo lo que ocurre alrededor. Están las bichas, ¿no?, que están... Y aparece también, o el lector va acompañando a este Arguedas precisamente en cómo se va adaptando, acaso, ya nos dirá Bettina cuál es la palabra, y somos testigos también de estas notas diablas, ¿no?, que él va anotando todo lo que ocurre o lo que observa, donde hay un diálogo con la economía, con la medicina, ¿no?, con Friedman, Alzheimer, los números, la ciencia, el mundo contemporáneo, la globalización, etc. Es decir, hay una complejidad en la construcción de esta novela y no sé cómo ha sido ese reto. Eso es lo que el lector no ve, Bettina. ¿Cómo ha sido? Bueno, desafiante, es decir, el personaje es como un personaje que no sabe quién es. Le dicen que es Arguedas, pero no recuerda nada, está vacío de memoria, está vacío de entendimiento, está vacío de experiencia. Y entonces, por un lado, intenta, Irene, que es la peluquera, trata de convencerlo de que él es Arguedas. Y entonces le da información sobre Arguedas, le compra un libro de Arguedas, quiere que él sea Arguedas. Y él, por su lado, quiere entender el mundo en el que está. Y para entender en el mundo en el que está, bueno, eso, explora en internet, busca, pero es como si las piezas del rompecabezas no se pudieran armar. Y yo un poco ahí aludía como una experiencia muy contemporánea que tenemos todos por la multiplicidad y el caudal de información que tenemos. Que sabemos mucho, que sabemos lo que pasa en el otro lado del mundo, que tenemos noticias, pero como que nos cuesta darle una lógica, un entendimiento, ¿no? Entonces era como esta sensación de cuando uno está desorientado, cómo se orienta, cómo nos podemos orientar hoy. Entonces, y por otro lado me causaba un poco de gracia la idea de un Arguedas desorientado, ¿no? Es decir, si Arguedas volviera, o cualquiera que haya muerto en 1969 volviera hoy al mundo, diría ¿dónde estoy?, ¿no? Entonces había como este juego de dos niveles, por un lado el desmemoriado, por otro lado el que viene en un mundo cambiado y cómo se puede entender este mundo. Y también la experiencia de lo que tiene Arguedas justamente es que lo puede entender en lo muy próximo, en lo muy microscópico y en lo muy macroscópico. Es decir, por un lado él lo vive en esta experiencia cotidiana de la peluquería, del mundo de las bichas,
que son las peluqueras, del barrio, de los personajes del barrio, es decir, de algo muy, muy chiquito, o en algo infinitamente grande, en internet, qué es Alzheimer, qué son los hongos, no sé cómo. Y es como que no encuentra como si fuera una distancia para mirar las cosas que le permite entenderla. O están muy próximas o están muy lejos, ¿no? Y bueno, y eso también es lo que le pasa al personaje y con lo que yo juego en la novela. Y este juego, desafiante ya como nos ha dicho Bettina, también pues implicaba, a ver, ayúdame con cómo es la palabra, porque claro, cuando el escritor, el narrador crea un personaje, busca Sí. darle coherencia, ¿no es cierto? Y este personaje es Arguedas, que está descolocado, que no recuerda quién Sí. es, pero que para ayudarlo en la narración, darle peso, pues has tenido que sumergirte. Yo Sí. hablaba de este diálogo quizás más próximo con el zorro de arriba y el zorro de abajo, pero en realidad también es con la cosmovisión andina, porque aparece también las palabras en quechua. Sí. O sea, no es algo, una buceada en el Sí. mundo arguediano, ¿no? Sí, de nuevo, sin ser un especialista, pero sobre todo también es como el Arguedas de la novela, por eso es el diablo Arguedas, no es Arguedas, es el diablo Arguedas, o es el zombie Arguedas, o es el Arguedas zombie diablo. Entonces es como si fuera también como un personaje, un significante vacío, que los otros personajes y yo misma como autora y el lector le puede dar distintos sentidos que la novela sugiere o que lleva a que uno puede pensar, pero que en definitiva justamente no se termina de construir como personaje como tal, sino como si fuera una silueta vacía que puede tomar distintos aspectos y los personajes más construidos son los otros. Por eso yo digo que en realidad Arguedas no sé si es el protagonista de la novela. Es como un pivote sobre el que todos los demás giran, pero tal vez no sea el protagonista. Para que quienes te están viendo y nos escuchan tengan más o menos se familiaricen también con otra forma ahí de presentar la historia. Son estas notas diablas a las que hacía alusión. Voy a leer un fragmento de la nota 11, ¿no? Nota diabla 11. Los famosos datos masivos o Big Data promueven una posibilidad inaudita de identificación, mucho más reticular y ubicua que la conocida hasta el siglo pasado, más íntima, porque combina en tiempo real nuestra dotación biológica con nuestros gustos. Los deseos que se solicitan al diablo solo valen para los individuos. Mi casa, mi salud, el futuro de mis hijos, mi riqueza. Se descartan deseos comunitarios, nadie desperdicia milagros en desconocidos. Cosecharás lo que siembres. Vivir es escoger, pero para escoger con gracia cada cual debe conocer quién es, dónde quiere ir y por qué quiere llegar ahí, conocerse para dar el salto. Muchas veces buscamos la manera fácil de alcanzar un futuro seguro y exitoso, sin embargo, resulta provechoso considerar los contextos. Eres quien gestiones, ¿no? Esa nota diablas de Arguedas que dialoga con el mundo de ahora, está el Big Data, está ¿no? Todo lo opuesto a lo que Arguedas vivió, acaso lo que él mismo propugnó, ¿no? En su momento. Porque se supone que las notas diablas es como algo que en algún momento el personaje empieza a escribir para entender, como en este tránsito de entender quién es, de entender el mundo, de entender lo que sucede, empieza a escribir las notas. Y yo uso las notas como si fuera un amplificador de los posibles temas, si uno diría, de la novela, ¿no? Estos temas que tienen que ver también con la identidad, pero que tienen que ver con el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que se desea? Porque también es una historia del diablo, es decir, el diablo viene a ofrecer algo, qué es lo que ofrece, qué es lo que uno desearía. Y no es tan fácil pensar lo que uno desearía, ¿no? Entonces, incluso cuando a lo largo del libro el personaje es menos Arguedas y más el diablo, diría yo, termina como defraudado porque entiende que los deseos de los otros son como deseos poco interesantes, como deseos mediocres, ¿no? Que él quisiera que desearan otra cosa. Bueno,
y es difícil saber lo que uno desea, ¿no? Si en esta primera parte de la novela, bueno, además de la aparición así abrupta, sorpresiva de Arguedas, las notas diablas, en la segunda parte también hay otro tono, o al menos no en el inicio se nota más la diferencia, por ejemplo, ¿no? Se llama Tancayo, al tábano zumbador inofensivo que vuela en el campo libando flores. El Tancayo aparece en abril, pero en los campos regados se le puede ver en otros meses del año. Agita sus alas con una velocidad alocada para elevar su pesado cuerpo, su vientre excesivo. Los niños lo persiguen y le dan caza. Su alargado y oscuro cuerpo termina en una especie de aguijón que no solo es inofensivo sino dulce. Los niños le dan caza para beber la miel en que está untado ese falso aguijón. Al Tancayo no se le puede cazar fácilmente, pues vuela alto buscando la flor de los arbustos. Su color es raro, tabaco oscuro, en el vientre lleva unas rayas brillantes y como el ruido de sus alas es intenso, demasiado fuerte para su pequeña figura, los indios creen que el Tancayo tiene en su cuerpo algo más que su sola vida. Es esa manera de registrar o de presentar, ¿no? Tú ahí, si hablábamos del zorro de arriba y zorro de abajo, está un poco más próximo a los ríos profundos, ¿no? Claro. Esa manera de presentar la naturaleza. Claro, y como esta mirada un poco metafórica y muy sensible en relación con la naturaleza, pero también de algo que tiene más que su sola vida. Me gustaba la idea o la metáfora de el aguijón que no es el aguijón, lo que es la miel, como este elemento que aparece y que es un elemento mágico. Se supone que tiene algo más que su sola vida, ¿no? Entonces, de algún modo... ¿Un café está muy bien? No, no te preocupes. ¿Sí? ¿Americano está bien? Sí. Gracias. Muchas gracias y agradeciendo otra vez a Librería Sur, a Malena Sanseviero en particular. Sí, muchas gracias, muy amable. Sí. Es que la novela yo hice, tanto en la entrada de la novela, se entra en la novela a partir de otros textos, ¿no? Yo puse aparte, no solo un texto de Arguedas en el inicio, sino también un texto de literatura argentina de Estanislao del Campo, que es de un Fausto, en que hay un personaje que va a ver la obra de Fausto y después la cuenta, y claro, la cuenta es un gaucho, la cuenta, y la cuenta como si fuera real, como que lo que vio de la obra de teatro es real, ¿no? Y bueno, y hay una cita de Arguedas y hay una cita de Cioran, es decir, se entra en la novela como por los escalones de la literatura, y en la segunda parte se hace lo mismo ahí con el texto de Arguedas, ¿no? Como otra entrada que tiene que ver como también con esta idea un poco de una literatura que es una literatura que comunica de un modo no tan directo, ¿no? De un modo más poético, más sugestivo, que tiene que ver con lo que yo quería hacer con mi libro. Una novela bastante intertextual por eso, Sí. ¿no? Desde el prólogo, si quieres, ¿no? Tatiana Tolstaya, ¿no? En el epígrafe. A lo mejor resulta que el universo en verdad está hecho de cobre y de jugo de repollo, empacado en una valija con parches de cuero y rociado con naftalina, y eso no molesta a nadie, ¿no? Sí, también ahí hay como un registro de mis lecturas, de lecturas que hice, pero también era como la posibilidad de ofrecerle al lector como si fuera una resonancia, como un eco de temas, de cuestiones que aparecen en la novela y que podía explorar, ¿no? Es decir, en ese sentido, no es una novela en que haya muchas voces en cuanto a que haya muchos narradores, pero sí hay muchas voces porque traigo voces, bueno, desde Wikipedia hasta Arguedas y hasta Cioran, que hacen que, digamos, que se amplifique lo que se cuenta. Eso era como mi intención. Yo me preguntaba, y esa es una curiosidad, vamos a decir, que cabe en la suposición, como decía al inicio, ¿no? Un escritor o escritora peruana con Arguedas quizás se hubiera... No, mejor paso por ahora. Pero si te hubiera tocado hacer ese ejercicio con un escritor o escritor argentino, ¿a quién hubieras convertido en zombie o sobre quién hubieras descolocado en su No tiempo? lo hubiera podido hacer. ¿No? Supongo que no lo hubiera podido hacer.
Igual, a ver, ahora me doy cuenta que también elegí Arguedas por el tema de la identidad y que quizá en los escritores argentinos eso no es tan central o no se me ocurriría hoy tan claramente un escritor argentino en que haya como esta tensión en relación con la identidad. Ahora es cierto también, eh, es como la literatura del exotismo, ¿no? Los autores latinoamericanos que escribían sobre, ahora que está la conferencia esta, que vienen del Pacífico, de China, ¿no? Que Sí. escribían sobre Japón. En realidad escribían sobre Japón para hablar de ellos mismos, pero al desplazarlo al Japón podían hacerlo con otra libertad. Entonces yo al tomar Arguedas también podía hacerlo con otra libertad. Sí, por favor. Ahí mientras van sirviendo el café a Betina. Muchas gracias. Sí, es un ejercicio muy interesante y de libertad, como dice Betina, claro, atreverse con un escritor que aquí en la literatura peruana pues es tan grande, se le respeta tanto que salvo que sea una figura, porque se ha hecho Eduardo González Viaña, ha novelado la vida de Arguedas y también se ha sumergido en el mundo arguediano, pero pues nadie en la literatura peruana se hubiera puesto en la situación, a ver, convirtamos en zombie Arguedas, hablemos del agujero en la 100, ¿no? Sí. Acá alguna vez en un noticiero que hacía estos resúmenes animados de las noticias, mostraron a un Arguedas que se disparaba, se armó un escándalo, ¿no? Por cómo se Claro. tomó como una caricaturización y una burla de ese momento tan duro, el suicidio de Arguedas, ¿no? Yo incluso cuando empecé a hablar del agujero en la 100 de Arguedas no tenía claro que él Ah, sabía que él se había suicidado, pero que él se había suicidado así. No lo sabía, no sabía cómo se había suicidado. Eh, y de hecho como que después supe que efectivamente había adivinado, pero no es que lo sabía al principio, después lo supe que era así como lo había imaginado. Pero en realidad yo no busqué, es decir, yo soy una lectora de Arguedas, pero casi cuando empecé a escribir la novela me prohibí Arguedas, no volví a leerlo durante la escritura de la novela. mm. Más bien funcioné con lo que recordaba, con lo que sentía, bueno, sí, para tomar ciertas citas que quería luego agregar, pero no es que lo volví a leer o que buscaba ser fidedigna en la referencialidad, porque finalmente igual es Arguedas y no es Arguedas, ¿no? Y bueno, y yo sé que es cierto que uno me podría decir, y yo lo pensaba en relación con la literatura argentina, digo, si yo escribiera algo sobre Borges, sobre Cortázar, sobre Lugones, me dirían, bueno, pero investigaste que vivió en la calle Juan Pérez 263, ¿sabés cómo se llamaba la señora que lo veía cada mañana? ¿Conocés cuál era la sastrería en que hacía su ropa? ¿No? Como si eso fuera necesario. Mi novela no es una novela que sucede en el presente, el personaje es Arguedas y no es Arguedas, entonces eso me permitió un poco vampirizarlo, ¿no? Como atrapar ciertos elementos que para mí eran significativos y que habían sido significativos como para mí como lectora, pero no necesariamente basarme en una investigación o querer construir una versión de Arguedas. Sí quería que fuera un Arguedas, digamos, que uno de algún modo simpatizara con el personaje, que el personaje, aunque fuera este personaje un poco vacío, que puede tener distintas identidades y que tiene que ver como con lo que los demás proyectan en él, sí quería que fuera un personaje un poco entrañable, Esa es la palabra, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y eso me pareció importante porque eso sí, quizás tenía que ver con que no quería, ya que lo iba a vampirizar, maltratarlo. Quería que fuera querido, ¿no? Porque para mí lo es querido como autor, ¿no? Entonces, bueno, era como un poco eso. Sí, y uno como lector va apreciando ese aprendizaje va de este Arguedas que aparece ahí, ¿no? Descolocado, zombie, hasta cómo se enamora, qué es lo que Sí. estaba buscando. Esas anotaciones es como ser testigo pues
de otra forma de diario Sí. de Arguedas, ¿no? Bettina, pues quiero que lleguemos al momento más importante de la página, sin que yo me lo haya propuesto, que es la de los 5 libros favoritos, que es una grandísima oportunidad también de conocerte como lectora, como a través de tus lecturas, conocerte también. Y te pedí, felizmente te previne antes de hablar de 5 libros favoritos, de tantos, ¿no? Bueno, sí, me los anoté. Ah, Y son 5 libros que elegí que son como de autores relativamente más contemporáneos, no necesariamente todos ellos vivos, pero del siglo XX, me quise mantener ahí. Eh, el primero para mí es Gonge de Marcelo Cohen. Marcelo Cohen es un escritor, ¿quieres que te cuente un poco de qué? sí, 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 es eso un es. escritor argentino que crea un mundo como un universo un poco, de nuevo, como distópico, que es en el delta panorámico, lo llama, ¿no? Y es en el delta de, digamos, de uno entiende que está en el delta del Río de la Plata, en la zona del Tigre, donde aparte ahora yo estoy viviendo muy cerca de ahí, yo estoy viviendo en Olivos. Entonces, cuando yo recuerdo que había leído el libro originalmente, yo no tenía tanto vínculo con la vida en las islas, lo que se llaman las islas del Tigre, ¿no? Y entonces Marcelo Cohen escribe este relato que es Gonge, en que se supone que las aguas han subido y han empantanado y cubierto un montón de territorios, entonces hay como un encargado de estancia que se tiene que quedar encargado ahí de que no vengan bandidos y se lleven las cosas, ¿no? Pero claro, en el agua, entonces en lugar de andar en caballo va a andar en lancha o en bote con remos, y es un personaje que también se vincula con la naturaleza, empieza a tocar como un gong, por eso se llama Gonge el libro, y que como para enviar mensajes, ¿no? Y bueno, y yo creo que puse Marcelo Cohen porque hay algo en la construcción de este mundo de Marcelo Cohen que a mí me influenció para escribir El Diablo Arguedas, ¿no? Como escribir un mundo que puede ser un mundo un poco distópico, pero desde una experiencia de lo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, Marcelo Cohen, Gonge. Otra es una escritora mexicana, Elena Garro. Andamos huyendo Lola, a mí me parece un libro magnífico, es un libro de cuentos o una novela, uno no puede saber muy bien de qué se trata, y aparte Lola es un gato, entonces Andamos huyendo Lola, es como cómico porque uno empieza a leer y al principio piensa que Lola es una persona y Lola es un gato, ¿no? Y bueno, y Elena Garro también ha sido otra de las grandes escritoras invisibilizadas en el periodo del boom, entonces bueno, también tiene algo que ver con Arguedas en ese sentido. Eh, Otra es una novela de una escritora contemporánea, Cynthia Rimsky, que acaba de ganar el premio Herralde, y es su novela anterior que se llama Yo Morí, que es una novela magnífica. Que a mí me parece como una novela que trabaja con la investigación, pero que adapta también como de un mundo muy fantasioso el relato que tiene que ver con los indios en las zonas del sur de Latinoamérica. Otro sería los cuentos, no sabría decir cuál, de Felisberto Hernández, que es como uno de los grandes autores de literatura fantástica. Felisberto Hernández era un escritor uruguayo que a mí me gusta muchísimo, un gran autor y que también tiene como esta cuestión de construcción de universos, de mundos, que son como mundos estéticos y de personajes que no se sabe muy bien, siempre están buscando quiénes son. Eh, y el último, que fue el único que me quedó así como que no es latinoamericano, es una escritora estadounidense que a mí me gusta mucho, que es Cynthia Orsic, que tiene un libro que se llama La Galaxia Caníbal, que, que lo leí hace poco, entonces lo tengo como muy fresco
y que me gustó mucho. Creo que son como autores que algunos que me han influido, otros que no. Orsic no es que me ha influido, pero con los que yo siento que tengo un diálogo con sus propuestas literarias. Muchísimas gracias, Bettina, por estos libros, por esta recomendación y sobre todo por la charla. Felicidades también por El Diablo Arguedas, nos ha permitido, seguro a quienes hemos leído el libro, pues imaginar, ¿no? otra posibilidad, y eso finalmente la literatura es juego también, ¿no? Es imaginar posibilidades y a través de tu novela has podido situar Arguedas, colocarlo en otra época. ¿Acaso esta no está claro dónde ocurre? ¿No? Es Sí. intencional esto, no está ubicada ni en Buenos Aires, ni en Lima, ni en Bogotá, ¿no? Es una sociedad actual, por eso ahí se presta también para hablar de la distopía, en fin, ¿no? Una novela con muchas aristas. Felicidades, Bettina. Muchas gracias. Gracias también a quienes han seguido esta conversación. Hasta una siguiente entrevista.